Vamos a levantar nuestras Biblias, vamos a declarar lo que hacemos cada domingo y decimos todos juntos: esta es tu palabra, yo la creo, atenderé a su consejo y la aplicaré a mi vida, me ayudará a vencer en todo con su guía y poder, me guiará a decidir sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Amén, amén y amén, y que así sea. Este domingo comenzamos nuestra serie, digo una serie porque es una serie muy larga. Vamos a estudiar a lo largo de este año y de lo que nos necesitemos del próximo, la Biblia. ¿Cuántos de ustedes alguna vez quisieron leer toda la Biblia y no pudieron? Un montón, yo creo que todos. No sé, deben ser alguna élite muy selecta que ha leído toda la Biblia de punta a punta. Conozco gente que la ha leído 5 veces, conozco gente que la ha leído muchas veces más, pero conozco también mucha gente que la hemos leído tantas veces que no sabemos cuántas vueltas habremos dado o si realmente tenemos el conocimiento general de lo que es la Biblia. Por eso, a mí me pareció que con el comienzo de nuestras redes, las redes, como vimos el domingo pasado, serán los grupos pequeños que van a funcionar en diferentes hogares. Si usted no estuvo el domingo pasado y quiere formar parte en una red, por favor póngase en contacto con la mesa abajo, ahí va a tener la información que usted necesita. La idea es, y especialmente para los líderes de redes que hay hoy, quiero explicarles algo muy sencillo. Nosotros vamos a tener cada domingo una prédica donde vamos a tematizar una parte de la Biblia. Es decir, nosotros no podemos hacer un estudio profundo de la Biblia porque para eso se necesitan algunos años y mucho tiempo y realmente uno no lo puede hacer. Pero vamos a tomar la Biblia como contenido, la vamos a ver, la vamos a tratar de tomar algunas cosas que van a ser importantes para tener un conocimiento general de lo que es la Biblia. Si usted se anima este año y la lee cada semana, si usted se anima a tomar ese compromiso, usted no solo va a leer toda la Biblia, sino también va a tener un entendimiento básico y un conocimiento de lo que es esta maravillosa biblioteca. Los líderes de redes, tengan en cuenta que lo que nosotros trabajamos aquí es una parte. Ustedes pueden desarrollar todas las dudas y las preguntas en las redes que surjan, no tengan miedo, van a surgir muchas preguntas que ni ustedes ni yo a lo mejor podamos responder 100%, pero para eso, cuando surjan las preguntas, anótenselas, vamos a trabajar juntos para responder todas las preguntas que surgen del estudio de la Biblia, que realmente es fascinante. La Biblia es un libro fascinante. Sí, es un libro fascinante porque en realidad cuando nosotros miramos la Biblia, vemos un solo libro, es cierto. Pero como el mismo nombre lo define, Biblia es como decir biblioteca. Es la suma de muchos libros, en realidad son 66 libros diferentes y que lo han escrito aproximadamente 40 autores. Esto de aproximado lo tengo que decir y aclarar porque algunos libros se atribuyen a uno o a otro autor. Hay muchas cosas que de la Biblia no se tiene una respuesta concreta como para decir sí fue fulano. Es como decir creemos que pueda ser tal o cual el autor. En muchos casos está claro, claro que sí, pero hay algunos casos que es un poquito difícil acreditar la autoría de un libro dentro de la Biblia a un autor específico. Pero para que usted y yo tengamos una idea, estamos hablando de que esta biblioteca, y por eso estoy seguro que si usted tiene una biblioteca en su casa, a lo mejor no los leyó a todos. Y lo mismo pasa con la Biblia. No leerlos a todos suele ocurrir también y tiene una razón. Hay muchos libros que si bien son históricos y tienen una relación histórica muy interesante, pero hay otros libros que son como por ejemplo libros y leyes, que es muy difícil sentarse a leer un libro de leyes en el cual es muy difícil comprenderlo en su contexto de cómo fue escrito y para quién fue escrito. Pero todas estas cosas vamos a tratar con la ayuda del Señor de ir aprendiendo a través de los servicios que tengamos y en las redes cómo nosotros tenemos que aprender a leer y a interpretar la Biblia. Yo quiero decir algo que es muy importante. Cuando hablamos de la lectura de un libro, generalmente creemos que leyendo el contenido es suficiente.
Nosotros no vamos a ver la Biblia únicamente como contenido. Sí vamos a entender el contenido, pero básicamente lo más importante que queremos alcanzar es cómo aplicar ese contenido a nuestra vida. Si usted está lleno de conocimiento de la Biblia, puede que no le sirva absolutamente de nada. Porque el conocimiento no implica la práctica. Usted puede ser un ingeniero, un médico, que haya, como decimos en mi país, que haya estudiado pelándose las cejas. No sé si existe eso en toda Latinoamérica, pero que se ha quemado las cejas estudiando, las pestañas, bueno, cualquiera de las dos, pestañas o cejas, ¿vieron? Hay diferencia. Y eso que vivimos juntos hace 30 años. Pero lo cierto es que no quiere decir que usted, por más que haya estudiado medicina, usted pueda operar al otro día. Si usted es un cirujano que ha estudiado y ha visto cómo otros operan, que sabe la técnica, conoce, lo ha visto, como hacemos en el YouTube, vemos una cosa y ya queremos saberla, no, hay que hacerla con las manos. Lo mismo es con el contenido de la Biblia. El contenido de la Biblia se conoce, se comprende, se entiende y, como se dice, hay que ponerlo en práctica. Hay que vivirlo. Entonces vamos a conocer la Biblia. Entonces vamos a ser cristianos. Los cristianos no son cristianos por tener un sello, ni son cristianos porque nacieron en una familia cristiana. Los cristianos, como tales y como los describe la Biblia, técnicamente seguimos a Jesús. Digo técnicamente porque a veces no sabemos a quién seguimos y creemos seguir a Jesús. Por lo tanto, las cosas que Jesús dice son importantes para nosotros. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. Imagínese eso. 1500 años fue el espacio del tiempo en donde fueron escritos todos estos libros. Naturalmente, cada uno de ellos en un proceso de un tiempo, en una circunstancia, pero todo, y esto es lo maravilloso de la Biblia, porque en realidad lo impactante de este libro es que, a pesar de estar tan extenso en su escritura, está unido completamente. Es como el relato de una novela o de un cuento que está completamente unido y está dividido en diferentes volúmenes, pero no está escrito por un autor, sino que son muchos autores. Pero aquí vale la pena, y en esto quiero detenerme un segundo porque es sumamente importante. Ustedes tienen que saber que aunque los autores de la Biblia fueron más de 40, hay un elemento importantísimo entre todos ellos, y es quien ha inspirado a estos autores. Y aquí viene algo que no solo compartimos con los autores de la Biblia, sino que los cristianos vivimos también, que es la obra del Espíritu Santo. Jesús decía que el Espíritu Santo de Dios sería el que nos daría sabiduría para comprender la Escritura, porque es el mismo Espíritu Santo que inspiró a quienes lo escribieron. Es decir, tenemos al autor de primera mano, si tenemos la capacidad no solo de mirarla como un contenido, sino de interpretarla. Por eso, y esto es una gran ayuda, créanme, cuando usted vaya a leer la Biblia, usted necesita orar. Si no ora, probablemente solo tenga contenido. Lea una historia muy bonita, la historia de Abraham, la historia de José, la historia de Adán y Eva, fabulosas historias, pero es solo un contenido. Necesito la sabiduría y la ayuda de Dios para yo poder tener esto. La Biblia para entenderla, en su primer parte tenemos que saber que tiene una gran división. Esta división que se llama entre Antiguo y Nuevo Testamento, la vemos cada día porque tenemos antes y después de Cristo. Hoy estamos en el año 2017 después de Cristo. La Biblia no solo marca este periodo de 2017, sino que marca el anterior también. Por eso es muy importante tener en cuenta esto, que cuando vamos a enfocarnos en la lectura de la Biblia, tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, que esta división de tiempos, que en realidad no la separa la Biblia en sí, pero marca un tiempo clave en todo el mensaje que la Biblia tiene para darnos. Esto es muy importante. Recordemos que Jesús, la venida de Jesús, dio comienzo al cristianismo, pero el Jesús que llegó fue el Jesús que fue profetizado ya en el antiguo tiempo.
De manera que antes y después de Cristo no separa a Cristo como una parte, sino que lo une en todo su contexto. Esto es muy importante para tener en cuenta y créanme que cuando nosotros aprendemos a tener esta diferenciación de Antiguo y Nuevo Testamento, en realidad no estamos separando las cosas, sino que estamos tratando de entender el contenido en sí. Nosotros hoy vamos a tomar una parte de la Biblia, unos pocos capítulos. Es muy desafiante lo que yo he hecho, realmente es muy difícil también, porque yo espero que usted me pueda seguir. No quiero decir con esto que si tuviéramos que hacerlo paso a paso hubiésemos necesitado meses o años para leerla toda completa, pero yo voy a tratar de resumir y lo más importante, yo voy a tratar de sacar hoy la enseñanza para su vida y para la mía, que es el deseo que yo tengo hoy. Si usted mira la Biblia, como le dije, es una biblioteca. Imagínese una torta que tiene porciones de diferentes partes. Si usted se quiere comer toda la torta de una, no le entra en la boca. Entonces tenemos que partirla en partes, en porciones correctas, para que uno pueda disfrutarla con el tiempo, pero también para poder saborear su contenido. Hoy vamos a tomar básicamente dentro de los primeros 5 libros de la Biblia, uno que es el Génesis. No lo voy a ver todo porque tampoco soy un suicida, que voy a animarme a tratar de traerle a ustedes todo el contenido de un libro que es prácticamente imposible hacerlo, y mucho menos en una breve prédica como la que voy a tener hoy. Pero cuando hablamos del Génesis, este libro es muy importante en la Biblia. Y digo por qué es importante. Porque si usted no entiende el comienzo, no puede continuar. No entenderá nunca el fin. Si usted no entiende cómo las cosas se generaron originalmente, difícilmente pueda apreciar todo el contenido de la Biblia y mucho menos no podrá leerlo. Por lo tanto, el Génesis es para mí, para entender la Escritura, uno de los libros más importantes que tiene este libro. Muchas veces recordamos del Génesis y tenemos un concepto del Génesis de la creación, los cielos y la tierra, Dios creador, pero básicamente en este libro comienza todo. La primera parte que nosotros hoy vamos a tomar es los primeros 12 capítulos del Génesis. Ustedes tienen que saber que en estos 12 capítulos que nosotros vamos a ver, hay tanto contenido, hay tanto que es muy difícil de simplificarlo. Pero lo que ocurre en estos 12 capítulos es que estos capítulos hablan desde el comienzo de todo. Nosotros no podemos explicar de qué manera Dios creó las cosas. Si pudiéramos hacer eso hoy, seríamos Dios. El Génesis trata de alguna forma de explicar el proceso de la creación, pero hay un elemento fundamental que usted y yo necesitamos para leer esto y todo lo que continúe en la Biblia. Si no tenemos este elemento para leerlo, como hablamos en primer lugar del Espíritu Santo, difícilmente lo podamos leer. Y esto significa, y esto es, que nosotros debemos que creer lo que leemos. Así de simple, pero así de complejo. Nosotros hoy estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que es ver para creer. Hay mucha gente que argumenta que el creacionismo o la creación de Dios es muy difícil de probar, sí. Como también es muy difícil de probar que no fue Dios quien la creó. No hay ningún argumento viable, fiable, que diga que Dios no fue el creador del universo. Ninguno. El único libro que se atreve a decir esto es la Biblia. No existe ningún libro, salvo la mitología, si quisiéramos meter un poco de mitología en esto, pero la mitología sería algo así como un cuento. La Biblia se atreve y nos revela a nosotros de la forma en que Dios creó todas las cosas. Vamos a ver hoy, en esta parte del Génesis, la creación. Vamos a ver una cosa que es muy compleja, que es el pecado, complicadísimo, y en la sociedad que vivimos hoy, súper complicado. Y tercero, vamos a ver el pacto de Dios con un hombre, o con el hombre, con nosotros, contigo y conmigo. También, aunque hoy no vamos a ver esto, pero se encuentra dentro del contenido de la Biblia, existen 7 patriarcas, 7 personas muy
significantes en la historia del Génesis, que son Adán, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Todos estos nombres ustedes los van a ver dentro del contenido del Génesis. Hoy no los vamos a ver. Seguramente en las próximas prédicas vamos a tomar la vida de alguno de ellos y teniendo conocimiento de lo que pasó vamos a poder aplicarlos a nuestra vida. El Génesis nos enseña principalmente por quién fuimos creados. Y la Biblia comienza con este famoso texto que encontramos, Génesis 1:1, el relato de la creación, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Parece como que se hizo una mezcla de un ingrediente y se hizo un kuchen, se hizo una torta, algo rico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta afirmación de la creación es importante para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos como base fundamental en nuestro entendimiento quién es el creador, no podemos seguir leyendo la Biblia. Imposible. Si usted dice, bueno, ¿será Dios que creó los cielos y la tierra? No sé. Si no es Dios quien creó los cielos y la tierra, entonces tenemos que caer en una suerte de imaginarnos, como muchas veces escuchamos, la evolución y muchas otras teorías que en cierto modo son muy bien fundamentadas, claro que sí, aunque no todas tienen tanta firmeza, pero teorías en definitiva que tratan de explicar esto. La creación, dice la Biblia, fue hecha por Dios. Dios tomó espacio y tiempo. Y ¿saben una cosa? Lo interesante de entender en el Génesis es que la creación tiene un orden ecológico perfecto. Estoy hablándole de un orden ecológico que muestra el proceso en el cual Dios crea las cosas. Es sorprendente para quienes, y sobre todo hoy manejamos mucha información mucho más que antes. Hoy conocemos muchas cosas que antes ni se conocían. Antes ni se sabía que la tierra era redonda. Pero la Biblia ya hablaba de la redondez de la tierra, por ejemplo. No podemos explicar nosotros de qué forma el autor imaginó la redondez de la tierra, pero sí sabemos que lo que declara la Biblia. Por lo tanto, en el Génesis, en este libro tan maravilloso que hoy vemos, está básicamente declarado que Dios creó todas las cosas. Dios le da al hombre en esta creación, y dentro de la creación ocurre que Dios le da al hombre la autoridad de reproducirse y de reinar, le da la provisión de alimentarse. Fíjese que en la creación Dios crea todas las cosas, pero crea básicamente al hombre y le da a usted y a mí esta capacidad. Nosotros sabemos que es cierto que los seres humanos, los hombres y las mujeres, reinamos sobre este mundo. Claro que sí. Tenemos inteligencia, tenemos capacidad. No solo reinamos sobre él, sino que comemos de él, nos alimentamos de él. Reproducimos todo esto que era un poco de tierra, un poco de luz y un poco de agua, y es todo lo que hoy existe. Imagínese usted, el desarrollo del hombre ha sido y es con una inteligencia impresionante. Esto lo declara la Biblia, claro que sí. Dios le dice al hombre, aquí está, reprodúcete, cosa que hicimos. Señoré y gobierna sobre las cosas, cosa que estamos haciendo no siempre muy bien, y lo abasteció al hombre. Yo siempre me pregunto, es increíble, pero cada día hay cosas nuevas, cada día crecen cosas nuevas, cada día hay un alimento nuevo, cada día creamos incluso cosas nuevas. Dios le dio al hombre en su mano una arma poderosísima que fue esta creación maravillosa que hoy tenemos. Creo que la Biblia nos habla de la creación y determina, en cierto modo, este concepto de la creación determina el nivel de nuestra fe. Quiero decir con esto algo muy importante, porque cuando nosotros entendemos y creemos a Dios como creador de las cosas, esto va a definir nuestra estructura de fe. ¿Saben una cosa? Los milagros ocurrieron siempre cuando hubo fe. Siempre. Vemos a lo largo de toda la Biblia que cuando un hombre ponía su confianza en Dios, Dios obraba. ¿Qué exigía esto? Exigía y exige, nuestra fe exige, que nosotros no solo
miremos la Biblia, sino que creamos a lo que la Biblia nos dice. No podemos definirnos como cristianos si no aceptamos a Dios como creador. No podremos seguir leyendo la Escritura si nosotros mismos no creemos lo que Dios comenzó. Vamos a tropezar de una forma tan brutal a lo largo de toda la Biblia mientras no tengamos nosotros en claro en nosotros mismos que Dios es creador de todas las cosas. Si usted mira el Génesis y mira el relato, usted va a ver que hay un proceso en el cual Dios va desarrollando. Muchas veces ese proceso es complejo de entender, pero es muy claro. La idea de Dios fue crearlo todo y que todo fuera bueno. Esa fue la idea de Dios. Así dice el Génesis. Y vio Dios que hizo esto y era bueno. Y vio Dios que hizo lo otro y era bueno. Y vio Dios que hizo esto y era bueno. Siempre Dios, al crear las cosas, las crea buenas. Pero ocurre en estos primeros 11 capítulos, no solo esta creación universal, dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, está hablando del universo. Imagínense, esto no es algo muy sencillo, es algo muy complejo, sino que Dios creó también al hombre y creó un orden dentro de la creación. El hombre vivía en la creación de Dios. La Biblia relata que el hombre tenía acceso a todo, salvo una cosa. Una sola cosa. Y Dios le dijo al hombre, mira, todo te es permitido, puedes gobernar, tienes todo, salvo eso. Eso no lo toques. Esta condición hizo que en algún momento la mujer y el hombre sintieran esa atracción que, sin lugar a dudas, allí vemos el famoso relato de la serpiente. No sé si ustedes se acuerdan, si han leído y si leen hoy esta semana, esta parte se van a dar cuenta. Es allí donde el hombre cae dentro de esta tentación. La serpiente le dijo a la mujer que que podía comer del fruto que Dios le había prohibido, pero esto causaría un beneficio en ella, cuando Dios había dicho lo contrario. Por eso la mujer y el hombre acceden a esto, toman esta decisión, comen del fruto. En realidad el fruto no debe haber sido el problema, las frutas son fabulosas. Lo que fue es que el hombre intentó ocupar el lugar de Dios. Es como cuando nuestro papá o nuestro mentor nos dice, no hagas eso. Y uno dice, ¿por qué no? Entonces uno sobrepasa la autoridad de aquello que nos está protegiendo. Dios protegía al hombre, Dios protege al hombre. Allí comienza y entra lo que hoy definimos como pecado. En realidad, cuando hablamos de pecado, la Biblia lo define en el capítulo 3, verso 1. Está la parte del relato que les decía, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras que Dios dijo que no deben comer del fruto de ninguno de sus árboles del huerto? Y fue allí es donde esta desobediencia da comienzo al pecado. En realidad el pecado se ve como algo feo. En realidad el pecado en sí es una definición nada más. Y el pecado en realidad es ir en contra de lo que Dios pensó para nosotros como lo mejor. Es decir, el pecado en realidad es hacer lo que no nos conviene, eso es todo. Si usted quiere llamarle pecado, lo que quiera llámele, pero es justamente lo que no nos beneficia, lo que no nos hace bien, lo que no fue pensado ni para ti ni para mí. Eso es pecado. El pecado es, como se lo define también la Biblia, errarle al blanco. Es como tirar a un blanco, disparar y pegar afuera. Es querer haber hecho lo correcto, pero salimos hacia afuera. Al llegar el pecado, en realidad al hombre, se produce una separación. Fíjese en el relato, es muy interesante, porque aparentemente Dios tenía una relación cotidiana con el hombre y la mujer, todo el tiempo. Y en un momento dado, después que el hombre comió el fruto prohibido, dice la Biblia que Dios buscaba al hombre y no lo encontraba. Qué cosa interesante. A mí me fascina esto porque es tan real en mi relación con Dios. Cuando yo quiero que Dios no me vea, no me va a ver. Es una característica en los humanos, nos escapamos, nos escondemos. Pensamos que nadie nos ve, entonces Dios no nos ve. Y esto es lo que ocurre. Cuenta el relato bíblico
muy interesante la historia. A mí me fascina esta parte de la historia porque cuando Dios lo encuentra al hombre, el hombre intenta justificarse de su acto. El hombre se ve diferente. Y ¿saben una cosa? Esto nos ocurre cuando nosotros estamos separados de Dios. Nos vemos distintos. No estamos unidos a Dios porque hay algo que nos separa de Él. Hay algo que no coincide en nuestra relación con Dios. Y el pecado justamente hace eso. Logró eso. Produjo eso. ¿Saben? Cuando el pecado entró, comenzó el caos. Comenzó el caos en la humanidad, en la creación y en nosotros. Sufrimos hasta el día de hoy eso. Y quien está aquí sentado o parado aquí, como estoy yo, y diga que no es pecador, la Biblia dice que es un mentiroso. Perdón que se lo diga así. No solo, yo no lo estoy acusando a usted, estoy hablando de mí. Pero la Biblia habla de todos. El pecado es un acto natural en el hombre que tiene por consecuencia de haberse apartado de Dios. Eso es todo. Entonces, para que nosotros nos podamos apartar de esto en realidad, tenemos que acercarnos a Dios. Este es el punto. Este es el conflicto más grande. Nos acercamos a Dios y parece que el pecado nos tira para afuera. Nos acercamos a Dios y parece que fuera un ejercicio el cual nunca vamos a lograr. Por eso cuando Dios ve esta situación, Dios de alguna forma, y lo van a ver en el relato del Génesis, parece como que Dios quisiera resolverlo rápido. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora con el hombre? Es muy interesante porque Dios prepara un plan. Ese plan se ve a lo largo de toda la Biblia. Por eso le decía que si usted entiende esto, entenderá todo el resto. El plan de Dios no fue decir, bueno, el hombre y la mujer no tienen solución, no sirven para nada. El plan de Dios dijo, bueno, vamos a resolver esto de alguna manera. Vamos a resolver esto de alguna manera. Vamos a buscar la vuelta de alguna manera. ¿Y saben qué? Es maravilloso porque a lo largo de toda la Biblia Dios traza ese plan. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo del conocimiento de la Biblia y lo vamos a entender. Como el hombre se había apartado de Dios, como el hombre comenzó a vivir sin Dios es muy fácil, como vivimos tú y yo alguna vez. Vivir sin Dios es hacer lo que quiere, vivir como uno quiere, tomar las decisiones que uno quiere, hasta que tenemos algún problema que no sabemos cómo resolverlo y que nadie nos puede ayudar y resulta que andamos buscando a Dios. Muy simple, es la misma vuelta. Hoy estamos bien, felices, saludables, contentos, con trabajo, con dinero, podemos hacer todo, nadie me tiene la culpa, pero resulta que mañana me enfermo, nadie me ayuda, no sé qué hacer, todos me abandonan y de alguna forma, ¿quién me puede ayudar? Y Dios me podrá ayudar. Ese es el camino del hombre a lo largo de siempre. El primer plan de Dios comienza llamando a un hombre. Este es el plan maravilloso divino. Lean ustedes si tienen tiempo esta semana los 12 primeros capítulos, van a entender muchas cosas que yo estoy hablando, van a ver un montón de otras. Si están en una red, por favor lleven estos temas a la red, son muy interesantes y muy fascinantes. Fíjense en que Dios llama a un hombre que no tiene nada que ver con el entorno que estamos contando del huerto del Edén. El hombre se había comenzado a desarrollar, el hombre comenzó a multiplicarse porque Dios le dijo, multiplíquense, se multiplicaron y se multiplicaron de una manera impresionante, tanto así que como Dios dijo, llenen la tierra, júzguenla, llénenla. Y así fue que el hombre se desarrolló, comenzó a crear, a procrear y se hizo prácticamente lo que diríamos hoy toda una sociedad, todo un mundo de gente. En un momento dado, Dios toma la decisión de que ese plan debía continuar. Dios se quiere acercar al hombre. El problema es cómo acercarse al hombre, es muy difícil. Dios llama a un hombre y esta historia es tan central y tan puntual que si usted la entiende, va a entender muchas cosas en toda la Biblia. Dios llama a un hombre que se llamaba Abraham. Lo toma de un ámbito de su familia, una familia que según, no sé cómo explicarlo, esto no está en un relato de la Biblia, son en algunas tradiciones del judaísmo que se conocen,
Dice que Abraham vivía en una familia como la que usted puede vivir, un papá muy hacendado, y el papá de Abraham tenía en su casa muchos dioses, porque la gente al perder la orientación de Dios inventa dioses. Esta es nuestra naturaleza. Hoy en esta sociedad tenemos algunos dioses que usted a lo mejor no se sabía. Tenemos el dios del dinero, pensamos que el dinero nos va a dar todo, y el dios del dinero da un poco de cosas. Tenemos el dios de la salud. Hoy vivimos en la sociedad que hay que vivir sano, y parece que vivimos sano para vivir eterno, y no vamos a vivir eterno, pero endiosamos todo esto. Y el papá de Abraham parece que tenía esto, y un día, dice, cuenta la historia, esto no es bíblico, pero está fuera del entorno bíblico, pero es muy interesante. Dice que el papá de Abraham se fue y le dijo a Abraham, cuídame todos estos dioses. Y se fue. Pero cuando el padre se fue, dice que Abraham demolió todo y levantó un altar. Y cuando vino el padre le dijo, ¿qué hiciste? Dice, no sé, pero este Dios que está acá destruyó a todos los otros. Su concepto de Dios, muy interesante el concepto de Abraham, porque el concepto de Abraham de Dios era un Dios, no miles de dioses. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Acá en la iglesia la tienen muchos Abrahames. ¿Cuántos salimos de nuestra tierra, nuestra parentela, lugar seguro, playas fabulosas, comida rica? Sal de tu tierra y tu parentela y yo te voy a llevar a una tierra y a un lugar nuevo. Aquí comienza a tener forma el plan de Dios. Saltamos de una creación a un plan de Dios increíble. Miren, para que usted tenga en cuenta una cosa y para que usted tenga en cuenta lo que la Biblia es como libro, le voy a decir algo. Este hombre Abraham, este primer, vamos a decir, patriarca, por así decir, Dios le dijo una cosa, le dijo a él, voy a hacer de ti una familia tan grande que no lo pueda contar nadie. ¿Se acuerdan que dice eso? Le voy a dar un dato para que usted vea lo que es la Biblia y lo que es la revelación de Dios. Si usted toma las religiones más importantes del mundo, entre ellas el cristianismo, el islam, el judaísmo, por hablar de las más grandes, ¿quién es el padre de todas ellas? Abraham. No estoy con esto diciendo que somos todos judíos, somos todos islamistas, somos todos cristianos. Quiero decir que pega exactamente el modelo que Dios le dice a él. Dios no cambió su idea, le dijo, voy a hacer de ti esto. Es lo que es. Y hoy cuando hablamos de Abraham, no quiero entrar yo en una discusión sobre Islam o cristianismo y judaísmo, no lo quiero porque no tengo esa capacidad, no soy tan experto en eso, pero quiero decir una cosa, cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Cuando Dios dice, yo voy a hacer de ti eso, Dios no se olvida. Dios no es un Dios que dice las cosas y no las hace. Esos somos los seres humanos, esos somos nosotros. Dice el capítulo 12, verso 1 y 3, vamos a leer esto finalmente y quiero hacer una aplicación a lo que estamos viendo. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Ya lo creo. Y serás una bendición para otros. Y aquí viene algo personal para él. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Un hecho que leyendo hoy, no hablo de 2000 años, hablamos de mucho más, 4 o 5000. Vemos hoy y se reflejan aún hoy en la historia de hoy lo que Dios dijo antes. ¿No es fascinante esto? Es fascinante la Biblia, cuando uno la lee y la comienza a descubrir, no solo descubre lo que Dios tiene, sino que descubre que todo eso que Dios nos ha manifestado y nos ha dicho es verdad. Ahora, cuando nosotros nos confrontamos con esta parte de la Biblia y tomando este resumen pequeño, yo dije que soy muy atrevido al tomar esto, porque realmente agarré un montón de historia y lo comprimí así como como un jugo, lo puse todo junto, es muy difícil, pero hay algo muy importante que yo quiero que usted y yo podamos entender en la Biblia, no solo confrontarnos, sino aplicarla a nuestra vida. Y esto es lo que yo quiero hacer hoy
con estas 3 cosas. La primera cosa es, ¿creo en Dios? Creer en Dios implica, como dije al principio, ¿es Dios creador de las cosas? ¿Creo en Dios? Creo en Dios porque hay un argumento teológico, creo en Dios porque hay un argumento visible, creo en Dios porque creo. Pero es fundamental. Si nosotros no creemos en Dios, si no creemos lo que Dios ha hecho, no podemos sustentarnos en lo que Dios diga. A veces venimos a la iglesia y pedimos oración. A veces venimos a la iglesia y pedimos que alguien ore por nosotros para ver si alguien nos ayuda. Tal vez Dios nos ayude. Pero ¿saben una cosa? ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos esta capacidad de buscar a Dios cuando ni siquiera creemos en Él? Cuando ni siquiera creemos lo que Dios pudo hacer. Es por eso, y es importante hoy, que usted al confrontarse con la lectura de la Biblia pueda tomar esta decisión. Si creer es una decisión. La fe no implica comprobar algo. Eso no es fe. Eso es Tatsache, como dicen los alemanes, ¿no? Eso es lo que se ve. La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Por eso, cuando hablamos de creer, necesita usted tomar ese paso. Segundo, lo que nos enseña acá la Biblia, el pecado, esto que es tan incómodo para usted y para mí, porque en realidad el pecado es incómodo. Incluso es incómodo que me definan a mí o a usted como pecador, es horrible. ¿A quién le gusta? A nadie le gusta. A nadie le gusta hoy que se pare alguien aquí adelante del púlpito y le diga, ustedes se van todos al infierno. ¿De terror? Claro que sí, que a nadie le gusta. Pero yo creo que a veces tenemos un concepto del pecado como algo que nosotros mismos tenemos derecho a juzgar. El pecado se acepta y el pecado se modifica. El pecado se cambia. Porque el pecado en realidad es actuar en contra nuestra misma. Si usted va a robar, usted está actuando en contra suyo, no en contra de quien le roba. Usted se está denigrando usted solo, porque usted es un ladrón, o yo soy un ladrón. Por eso el pecado atenta contra nosotros. Y por eso es necesario que cuando leamos la Biblia, nosotros entendamos que el pecado en sí no es una acusación directa, sino que es una advertencia en nuestra condición que nos permite, nos ayude a cambiar. Dios le dijo a Abraham, no hagas esto, porque no te conviene. Creo que hoy lo estamos pagando a las consecuencias. Creo que si Adán hubiese sabido lo que implicaba comer ese fruto, no creo que lo hubiese hecho. Creo que si Adán hubiese entendido esto, hubiese por lo menos reflexionado un poco, y a veces yo creo que hoy somos así. Nosotros pensamos que el pecado es un derecho y el pecado no es un derecho. El pecado es un error que se puede cambiar, se puede modificar, se puede apartar de nosotros. Y lo tercero es, que yo quiero traer hoy, es que Dios, así como llama a Abraham, a un hombre, te llama a ti hoy y a mí. Nosotros pertenecemos a esa familia de Dios, a esa bendición de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, voy a bendecirte a ti y a quién más, a toda tu descendencia. No quiere decir que hoy seamos directamente todos hijos de Abraham, probablemente no nos sintamos de esa forma, pero tenemos una bendición, no en Abraham en sí como persona, porque Abraham en realidad demostró una cosa muy importante. ¿Se acuerdan? ¿Conocen la historia de Abraham? ¿Qué demostró Abraham como gran cosa? Fe, creer en Dios. Aún en las circunstancias más difíciles, eso lo van a ver en la próxima prédica, aún en las circunstancias más difíciles. Y Dios nos demanda a ti y a mí, no solo apartarnos del pecado, sino que nos llama para bendecirnos. Cuando nosotros entendemos que el llamado de Dios es en nuestro beneficio, podemos caminar junto con Dios. Hay un solo hombre en toda la historia bíblica, en toda la Biblia, toda completa, dentro de estos 12 capítulos, que dice que caminó con Dios, que fue Enoc. Un hombre muy misterioso. Si usted lo lee, va a leer 2 o 3 pedacitos y parece como que desapareciera del mapa. Pero la Biblia cuenta que fue un hombre que caminó con Dios, al lado de Dios. Yo me imagino a Enoc como un hombre
O me imagino a Enoc como yo, un pequeño niño, de la mano de mi padre, pleno en confianza, sabiendo que estoy protegido, sabiendo quién es Dios y qué hace por mí. Y yo creo que cuando Dios nos llama a caminar por este mundo tan complejo. Créanme, vivir en este mundo no es fácil, no, es muy complejo. Acá hay tantas cosas complejas en el mundo, la gente somos tan complicados. ¿Vieron los conflictos que hay entre nosotros? Brutal. ¿Por qué pasa eso? Porque todo lo que tenemos dentro, todo lo que nos surge adentro, surge sin Dios. Por eso cuando Jesús vino a la tierra modificó tantas cosas. Si usted lee a Jesús, escucha sus palabras, usted se va a dar cuenta que Jesús nos quiere llevar en un camino de la mano de Dios. Jesús fue permanentemente de la mano de Dios, en las buenas y en las malas, en los grandes momentos y en los más difíciles. Él dijo que sea la voluntad de Dios hecha en mi vida. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús sabía que la única forma de apartarse del pecado era estar sujeto a la voluntad de Dios. Hermanos, este domingo hemos caminado por un montón de cosas y yo estoy seguro que hoy usted seguramente sentirá lo mismo que siento yo. Yo siento hoy que al leer esta parte de la Biblia me encuentro que tengo una gran responsabilidad como cristiano. Y mi gran responsabilidad como cristiano es una actitud que debe salir de mí y de ti. Creerle a Dios. Sí, creerle a Dios. Pero por sobre todo, sentirnos en las manos de Dios. Dios te ama a ti y a mí. Dios no quiere abandonarte. Dios no nos dejó en el huerto del Edén. Hubiese sido a lo mejor más fácil para Dios decir, bueno, mijo, se acabó lo que se daba. Estos tipos no tienen más respuesta, no tienen más solución. Hubiese sido sencillo. Pero hay una cosa que Dios, y lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, que Dios nos ama. Dios tiene una debilidad especial por ti y por mí. ¿Vieron que se dice que el amor es ciego? Cuando alguien está enamorado es capaz de dar la vida por aquello. Dios es así. Dios nos ama. Yo quiero que en este domingo tengamos un momento de reflexión. Yo no quisiera ni quiero invitar a nadie a que tome una decisión. Las decisiones son individuales. Pero yo quisiera que con un poco de música usted y yo reflexionemos un momento hoy. Y la reflexión es la siguiente. ¿Quiero ser un cristiano? ¿Quiero ser un cristiano de verdad? Hoy la gente le cree a cada cosa que yo a veces me sorprendo. Lo vemos en la internet. La gente crea piedras, a imágenes, a sonidos, a tantas cosas. Pero cuando hablamos de la fe en Cristo, es una decisión en algo que nos ha sido revelado. Por eso yo le animo hoy a que usted piense. Y si usted hoy se define como cristiano, arranque hoy a leer la Biblia con pasión. Con pasión, sí. Porque usted va a descubrir en ella cosas y revelaciones que nada en este mundo le va a dar. Hay gente que muchas veces viene y me dice, eso que estuve leyendo es para mí. Fue escrito hace 4000 años. ¿Cómo es posible? Y porque el Espíritu Santo, que es ese primer elemento que yo le dije, está obrando entre usted y Dios. Y Dios le dice, esto es lo que quiero. Porque esa obra de Dios maravillosa no deja de actuar en el tiempo de hoy, ni dejará de actuar nunca. Porque Dios te ama a mí, te ama a ti y me ama a mí. Dios nos ama. Inclinemos nuestro rostro un momento, reflexione y luego vamos a orar juntos. Oh Dios, yo te pido en este domingo que tú nos ayudes a tomar una decisión interna de creer en ti, de poder mirarte como creador del cielo y de la tierra.
hacedor de todas las cosas. Oh Dios, nosotros reconocemos nuestra limitación humana para entender las cosas. Pero desatamos la fe, Señor, en nosotros hoy para creer en ti. Hoy ejercitamos la fe, Señor, para creer en ti. Ayúdanos, Señor Jesús, hoy. Ayúdanos en nuestra incredulidad y despierta en nosotros un espíritu nuevo. Despierta en nosotros un ser diferente. Despierta en nosotros un hombre y una mujer de fe que pueda caminar junto a ti como lo hizo Enoc, que pueda tener la fe como la tuvo Abraham. Pero por sobre todo, Señor, que seamos hijos auténticos. Yo bendigo hoy la iglesia aquí en Múnich, Señor, en tu nombre, Señor, como dice tu palabra. Señor, que tu bendición descienda sobre nosotros. Queremos encontrarte, buscarte, queremos experimentarte, Señor. Padre, queremos clamar de tu obra poderosa. Señor, hoy clamamos por Goretti también, por su vida. Tú eres Dios creador, Señor. Tú puedes cambiar todas las cosas. Y aunque los hombres pensemos que no, que sí, nosotros sabemos que tú puedes cambiar todo. Oh Dios, despierta en nosotros esa fe inexplicable hoy. Danos un nuevo creer. Ayúdanos, Jesús. Oh Dios, que hoy salgamos de aquí inundados de ti. Que hoy salgamos de la mano contigo, Señor. A ti sea la gloria y la honra en este domingo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una canción. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a cantar todos juntos.